Burneo, analista económico. Vamos a conversar con él de algunos temas de interés nacional. Incluso el presidente de la República, Daniel Noboa, quien está dando una entrevista a un medio radial, ha hablado sobre la economía, sobre este repunte y este crecimiento incluso en las exportaciones y sobre la economía que para este 2025 va a ser un año exitoso según datos proporcionados por el propio gobierno. Gracias por estar con nosotros, economista Alberto Acosta Burneo. Paul Tutibén los saluda. Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Economista, aprovechando la intervención del presidente de la República hablando sobre la economía, él indica que este 2025 Ecuador, de lo que él ha mencionado durante la entrevista y durante las entrevistas anteriores, que Ecuador atraviesa por buenos momentos y que 2025 para Ecuador va a ser beneficioso en la parte económica. ¿A qué se refiere o a qué de pronto se podría referir el gobierno como tal, viniendo de una crisis energética? 2024, los últimos meses fueron negativos, pero 2025 se habla de un repunte económico. Bueno, lo que sucede es que el Ecuador en el año pasado, 2024, fue un año muy complejo, tuvo tres golpes fuertes. Empezamos por una crisis de inseguridad, un fuerte incremento impositivo y terminamos el año con apagones. La economía se contrajo, las ventas estuvieron muy debilitadas, sobre todo aquellas destinadas al mercado interno. Algo mejor le fue al mercado externo. Pero ese dinamismo del mercado externo permitió que se vaya acumulando una liquidez, haya un superávit comercial y que los depósitos suban, las tasas de interés empiecen a caer. Desde agosto del año pasado las tasas de interés están cayendo y esto está sembrando también las bases para una recuperación en 2025. Este año la economía se proyecta que va a crecer nuevamente, va a salir del terreno negativo. La previsión, hay distintas previsiones de crecimiento, hablan desde 1,4% hasta un 2% de crecimiento, y mucho de este crecimiento va a estar impulsado por todos esos depósitos que se han acumulado en el sistema y que gradualmente están comenzando a transformarse en más crédito. Esto es un proceso gradual y que por supuesto también aquí influye el efecto de las elecciones, la incertidumbre electoral que va a demorar la recuperación, pero al final del día este va a ser un año y es un año de recuperación económica. Apenas estamos en marzo y ya se puede ver ese crecimiento según los datos o según los números que ustedes como analistas en la parte económica son especialistas. Son pocos meses y ya se puede ver ese crecimiento para este 2025. Ya se puede ver una recuperación en las ventas, el crédito también ligeramente se está acelerando. Entonces hay algunos indicadores todavía pequeños, pero que ya comienzan a ver un cambio en la tendencia. Yo creo que una vez pasadas las elecciones podrá acelerarse esta expansión y sobre todo la clave va a ser que no se repitan los apagones. Entonces veremos cómo sí este año se concreta esa recuperación económica que poco a poco comienza ya a verse en algunos indicadores. Ahora, el presidente también lo anunció, dice que hay dinero, que hay aproximadamente $1.000 millones y esta cantidad de dinero se la va a utilizar obviamente sin retirar presupuestos a salud, educación, incluso para el tema de seguridad no se va a retirar presupuesto. Se habla de que hay dinero y como ustedes como economistas se ven reflejadas estas cantidades de dinero durante este 2025 para de alguna forma proyectar de que la economía está mejor en Ecuador. Bueno, lo que sucede es que el gasto público ha seguido creciendo año tras año. Cada año hay más gasto público. Se alcanzan nuevos récords. Y la realidad es que el gasto público no es un equivalente de bienestar. Ni siquiera se acerca como una medición del bienestar. Porque tenemos cada día más gasto público y la situación no mejora. Realmente la única vía para una recuperación económica sostenida está en la inversión productiva, en la inversión privada. Porque el gasto público es como prender fuego a la gasolina. Se prende rápido, pero se acaba también rápido. En cambio, la inversión privada, cuando se invierte en una fábrica, una planta, no se está invirtiendo para 1, 2, 3 años. Se está invirtiendo para 30, 40 años y eso genera empleo y actividad económica en el largo plazo. Por eso es que la única vía para acelerar el crecimiento económico es vía más inversión productiva. Y eso significa que necesitamos cambios estructurales para que el país crezca más rápido. Necesitamos eliminar las barreras de entrada, que los inversionistas puedan invertir en todos los sectores. Tenemos lamentablemente un error en la Constitución, un error garrafal histórico, que fue crear los sectores estratégicos. Sector estratégico no es otra cosa que monopolio estatal, electricidad, petróleo, minería, telecomunicaciones.
Y todos estos sectores tienen una misma característica: insuficiente inversión, porque el monopolio estatal hace que el Estado tenga que ser el gran inversionista, pero el Estado no tiene los recursos para invertir, no tiene la tecnología y no tiene la transparencia. Entonces, los sectores estratégicos son la garantía del subdesarrollo en el país. Necesitamos abrir la puerta a la inversión, entender lo que entendieron los comunistas chinos hace muchísimos años, cuando Deng Xiaoping decía: no importa si el gato es blanco o si es negro, lo importante es que case ratones. Y los chinos abrieron su economía a la inversión privada de manera radical. Y estamos viendo el crecimiento que ha tenido China. En el caso ecuatoriano tenemos que hacer todavía este proceso. Usted tocó dos temas importantes: inversión y proceso electoral. En abril se va a dar la segunda vuelta electoral y el tema de inversión podría estar en riesgo para las grandes empresas de pronto, que quizás, porque se vienen unas nuevas elecciones, aún no se sabe si de pronto se va a mantener Daniel Noboa o pueda ganar Luisa González. ¿Existiría este escenario de riesgo que de pronto no quieran invertir por este proceso electoral porque no se sabe si de pronto gana Luisa González y todo empieza de cero o continúa Daniel Noboa? ¿Hay ese riesgo o no hay ese riesgo de que futuros inversionistas o grandes empresas no quieran invertir porque estamos pasando por un proceso electoral? Bueno, lamentablemente el país no es un país de instituciones, sino de políticos, y ya conocemos a nuestros políticos. Quieren refundar el país, porque si no es con ellos, es con nadie. Así es la política en el Ecuador. Entonces vemos cómo el gobierno está negociando la concesión del campo Sacha, por ejemplo, y desde el correísmo están diciendo: cuando si llegamos nosotros al poder vamos a echar todo abajo. Eso de ahí demuestra que somos y seguimos siendo una república bananera, en donde no hay instituciones, donde el político que viene simplemente decide rehacer todo, empezar de cero, borra y va de nuevo. Somos el país del borra y va de nuevo cada 4 años. Por eso caminamos sobre el mismo terreno. Cuando en un país con institucionalidad, una decisión tomada se respeta porque hay un contrato firmado, etcétera. Entonces sí, definitivamente el riesgo electoral limita la inversión y limita el consumo. Y a todo nivel, la inversión a nivel de empresas pequeñas, de empresas grandes, multinacionales, que han decidido esperar para ver qué pasa en las elecciones. Porque como quienes lleguen, si llega el correísmo, va a decir: todo lo anterior estuvo mal, tengo que deshacer todo y volver a construir todo. Entonces genera una incertidumbre tal, y ha generado justamente un nivel de incertidumbre tal, que simplemente las empresas dicen: mejor no voy a invertir hasta saber qué es lo que quiere rehacer, qué quiere volver a construir, y entonces comenzar nuevamente a invertir. Eso lamentablemente es una pérdida para los ciudadanos, que somos los afectados, porque sin inversión no hay crecimiento suficiente, no hay generación de empleo, y necesitamos crecer más rápido, necesitamos generar más empleos. Este año es un año de recuperación, sí, pero estamos hablando de un crecimiento del 2% en el mejor de los casos. Sigue siendo bastante lento frente al potencial que deberíamos y a lo que deberíamos crecer para poder salir del subdesarrollo, crecer al 5, al 7% por varias décadas, como en su momento lo hizo. Correcto, economista. Sí me escucha claro, ¿verdad? Escucho con mucha interferencia de mucha gente que habla en el audio, pero sí escucho al final del día. Correcto. El presidente también hablaba sobre el tema de las exportaciones. 2024 ha sido un año exitoso con respecto a las exportaciones, que han sido altas con mayor récord, dijo Daniel Noboa hace pocos minutos en el enlace radial, con mayor diversificación, flores, camarones. Para este 2025 se espera lo mismo en la parte de exportación, ¿o cómo usted lo ve el escenario? Sí, las exportaciones realmente han sido uno de los sectores que mejor les ha ido, definitivamente. Y para el próximo año, para este año, mejor dicho, vamos a ver que también va a tener un buen desempeño. Ha habido productos que han tenido un desempeño simplemente extraordinario. Uno de ellos es el cacao, que ha tenido precios muy altos, y eso ha permitido que tenga también rentas extremadamente altas. Este año van a seguir creciendo las exportaciones, van a tener un buen desempeño. Además se va a sumar que hay poco a poco van a seguir entrando en operación nuevas minas. Este año deben empezar la construcción de algunas minas industriales. Eso va a permitir que en el mediano plazo las exportaciones tengan un repunte muy alto. La minería muy probablemente va a superar al petróleo en algunos años, probablemente en una década o no más. Entonces vemos que hay potencial de inversión en el país, hay potencial de crecimiento en las exportaciones, y es uno de los sectores más dinámicos porque el país además está firmando acuerdos comerciales
Eso permite que se pueda llegar a nuevos mercados con los productos ecuatorianos y que haya un potencial de crecimiento muy atractivo. También el presidente hablaba sobre la reducción de la deuda externa, sin retirarle o restarle presupuestos a salud, educación, seguridad, policía, fuerzas armadas. ¿Es probable o es improbable reducir la deuda externa en base a la economía como se va reflejada en nuestro país? Bueno, el financiamiento está como parte del programa con el Fondo Monetario, el financiamiento está bastante organizado, bastante planificado. La previsión es que haya un financiamiento externo neto. ¿Qué significa esto? Que sea más lo que le prestan del exterior al país que lo que tiene que pagar. Y entonces esta situación se va a mantener hasta 2028. Claro, para que se dé esta situación, el Ecuador tiene que también volver al mercado de capitales, es uno de los grandes desafíos. Pero incluso sin regresar al mercado de capitales, este año va a ser más el dinero que recibe del exterior que el que tiene que pagar. Eso le da una tranquilidad a las cuentas fiscales, pero es un llamado también a la acción, a poner en orden las cuentas fiscales. No podemos vivir con cuentas fiscales desequilibradas de manera indefinida. La solución es trabajar en la calidad del gasto. Tenemos una gran cantidad de gasto de baja calidad, un gasto desenfocado, el Estado está metido en todas las actividades que puede existir, pero eso no se transforma en calidad de los servicios, ni se transforma en cosas que los ciudadanos valoren. Hay que priorizar el gasto, salud, educación, seguridad y eliminar todo lo demás, todo lo que no agrega valor, todo lo inútil, porque necesitamos concentrar los recursos en lo que sí agrega valor. No podemos seguir teniendo un Estado que gasta en todo, porque al final del día se desenfoca y no da servicios de calidad en lo que realmente valoran los ciudadanos. Para salir de alguna forma de la crisis y mejorar la economía, ¿cuál es su criterio con el tema de la concesión del Campo Sacha? El hecho de obtener estos 1.500 millones de dólares de esta empresa internacional, ¿le viene bien al país? La peor de las situaciones es la que tenemos ahora. El grueso de los activos petroleros en manos de Petroecuador. Petroecuador, una empresa estatal que no tiene recursos para invertir, que no tiene la tecnología y que no tiene ni siquiera la transparencia, porque no hay que olvidar que esta empresa no rinde cuentas a nadie. Es un estado paralelo. Desde 2019 ha sido una exigencia del Fondo Monetario Internacional que se audite los balances de Petroecuador. Algo natural. Cualquier empresa a partir de cierto tamaño tiene la obligación de tener balances auditados. Pero no, la empresa más grande del Ecuador no tiene necesidad de reportar a nadie lo que hace con la plata de todos los ciudadanos. Entonces no tiene balances auditados a pesar de que desde 2019 se intenta auditar los balances. Entonces ese es el peor de los escenarios, el resultado de esta concentración de activos en manos de este monopolio estatal de Petroecuador es una producción petrolera en caída libre. Ha caído en 100.000 barriles por día la producción en la última década. Eso hay que detener. Y la manera de detenerlo es con operaciones como esta. Concesionar los activos estatales. Hay que seguir concesionando activos estatales. ¿Qué estamos esperando para concesionar el Campo Amistad? Hay que concesionarlos ya. Necesitamos más inversión y compromisos de elevar la producción. La concesión de Campo Sacha lo que busca es elevar la producción de 77.000 barriles por día a 100.000 barriles por día. Y dentro de todo este proceso el Estado va a llevarse la mayor parte de las rentas con el 82% de la renta total. Usted en una entrevista también mencionó días atrás que el tema de la concesión del Campo Sacha es más ideológico que técnico. ¿A qué se refiere con esto? Más ideológico que técnico. Bueno, que realmente aquí el tema es que hay algunos grupos interesados en contra de esta concesión. Entonces, hay por un lado los estatistas dentro de Petroecuador que dicen no, todo debe ser del Estado. Si no es del Estado, no vale. Preferimos que la producción petrolera esté en caída libre, pero sea del Estado, a que tengamos más rentas petroleras, que el fisco tenga más rentas, pero de la mano de la inversión privada. Entonces hay una ideología estatizante muy fuerte en el país que hay que superarla. Por otro lado, también hay privados que están en contra de esta concesión porque dicen, no, si es que no es conmigo, entonces que no sea con ninguno. Y hay políticos que quieren pescar a río revuelto. Entonces realmente aquí los intereses son más bien intereses particulares en oponerse a esta concesión. Yo estoy seguro que si supongamos que llegue el correísmo al poder, va a negociar o renegociar esa concesión y después nos dirá, miren,
y va a terminar firmando también esa concesión. Ahora están opuestos a muerte, pero el rato que estén en el poder la van a firmar y van a decir, hemos renegociado, todo lo que hicieron antes estuvo mal, por eso la renegociamos y ahora sí es buena. Es que así son los políticos están cazando votos, no están pensando en el bienestar del país ni haciendo un análisis técnico, esto es un análisis ideológico. ¿Qué me conviene en este momento? Los estatistas dicen siempre más Estado, nunca sector privado. Los políticos dicen es momento de ganar votos, me voy a oponer a todo. Pero el rato que les toque a ellos, ellos terminarán, el nuevo gobierno, sea el que fuere, terminarán negociando y decir, miren, ya renegocié y ahora sí lo voy a firmar. Incluso el expresidente Rafael Correa en reiteradas ocasiones ha indicado que Petroecuador debería de, el gobierno como tal, aplicar una inversión grande para recuperar de lo que ya es de conocimiento público como está el Campo Sacha, y ellos rechazan el tema de la privatización o que exista una empresa privada y que invierta a beneficio de Ecuador. Recordemos lo que pasó en el 2016, que incluso hubo algo similar como lo que se está viendo ahora con esta empresa internacional. Usted ya fue claro, muchos van a estar de acuerdo, otros no están de acuerdo, pero ya pasó en su momento, en el 2016, de lo que usted recuerda también, ¿verdad? Con PDVSA. Sí, bueno, lo que sucede es que Rafael Correa ya intentó en varias ocasiones concesionar el campo Sacha, precisamente porque se necesita más inversión, porque ese campo necesita salir adelante. No podemos seguir con un campo que produce una fracción de lo que podría, de su potencial. Entonces, ya se intentó con PDVSA, no funcionó, PDVSA no tenía los recursos para hacerlo tampoco, una empresa petrolera de un estado en crisis. Y hay que estar muy claros, el presidente Correa también en su mandato utilizó mecanismos para buscar más inversión, por ejemplo con el campo Auca, lo entregó a manejo de Schlumberger, una empresa privada, y lo entregó también a cambio de un anticipo de $1.000 millones y con la promesa de elevar la producción. Fue una operación, una buena decisión. Sí, al final del día, esa es la vía. Hay que seguir mejorando estos mecanismos, seguir utilizando mecanismos para concesionar los activos estatales, que es la única salida que tenemos para poder elevar la producción. Entonces, que nos dicen ahora, no, esto está muy mal, tiene que ser Petroecuador. No, porque cuando estuvieron el poder, hicieron lo contrario, buscaron concesionar incluso el campo Sacha, concesionaron el campo Auca. Entonces, necesitamos seguir avanzando en ese proceso de utilizar capital privado para sacar adelante el sector petrolero. Algo que es lo normal, es la regla en Colombia, en Brasil, en países que tienen ahora unas producciones petroleras gigantes. Colombia nos superó hace muchos años, cuando producía muchísimo menos que el Ecuador. Colombia tiene la cuarta parte de reservas petroleras que tiene Ecuador y produce 63% más petróleo. ¿Cómo lo hizo? A través de la inversión privada. Concesiones, licitaciones transparentes, reglas claras y amigables para la inversión. Esa fue la ruta que aplicó y vemos los resultados. Bueno, el Ecuador tiene que hacer lo mismo. Tenemos que abandonar esa visión estatista que bloquea todo y que es la única garantía para que el subdesarrollo no desaparezca nunca en el país. En este caso, más allá del petróleo, como ejemplo, Colombia, que usted lo pone acá en la palestra pública, recordemos que también en Colombia existe la privatización en las empresas proveedoras de energía eléctrica, que en su momento también nos vendieron a nosotros. ¿Usted está de acuerdo en privatizar entonces entidades públicas y que podrían ser manejadas de mejor forma por empresas internacionales? A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con la privatización, pero eso no es aceptable para los ecuatorianos. Y para que funcione este esquema, no se necesita privatizar nada, porque cuando estamos hablando de la concesión del campo Sacha, no estamos hablando de privatización. El dueño del campo sigue siendo el Estado. Okay. Una concesión no es privatización. Entonces ahí se mezclan conceptos y los políticos explotan esa confusión de los ciudadanos que dicen, es que quieren privatizar. Nadie quiere privatizar nada. Porque la concesión no es privatización, el dueño sigue siendo el Estado. Entonces, para que funcione el sector petrolero, para que funcione el sector eléctrico, se necesita algo más radical que la privatización. Y es simplemente permitir que haya inversión privada. El Estado no tiene que vender un alfiler, ni un alfiler necesita vender. Mantener la propiedad sobre todos los activos, pero necesita permitir que haya inversión privada. Algo que no se permite en la actualidad, porque, por ejemplo, en el sector eléctrico, un monopolio estatal, el Estado es el dueño de todos los activos, es el que decide si se invierte o no se invierte y no autoriza inversión a nadie. Entonces, hay interesados en invertir, pero no hay un mercado mayorista, no hay precios de mercado.
Es decir, estamos en el peor de los mundos. Entonces, para sacar adelante estos sectores, el Estado no tiene que vender nada si los ciudadanos no quieren. El ciudadano promedio en Ecuador cree que la privatización es mala. Bueno, que sigan pensando eso. Para sacar adelante los sectores no hay que privatizar nada, hay que abrir la puerta a la inversión privada, que es un concepto totalmente distinto, porque el Estado no se deshace ni de un alfiler, no vende un alfiler, simplemente permite que se use capital privado para hacer nueva infraestructura, para dar mantenimiento a infraestructura actual, para administrar infraestructura actual, pero sigue siendo el dueño de todos los activos que tiene en la actualidad. Ese es el gran cambio que tiene que dar el país. Al final del día el país tiene que dar un cambio ideológico. Estamos atados a una ideología fracasada. La ideología socialista fracasó en el mundo, pero en el Ecuador seguimos insistiendo con esa ideología y por eso es que también el Ecuador no avanza, no sale del subdesarrollo. Economista, voy a citar algo que usted incluso lo dijo para Diario El Universo, que la soberanía no significa abandono, sino una gestión inteligente de los recursos, donde la inversión privada puede jugar un papel clave para optimizar la producción y mejorar la rentabilidad del Estado. Definitivamente, lo que necesitamos es usar capital privado, porque hay que entender lo que hicieron los chinos cuando decían no importa si el gato es blanco o es negro, lo importante es que case ratones. No importa si la inversión es pública o es privada, queremos todas, queremos más inversión pública, más privada, más mixta. No podemos ser tan absurdos como fuimos en esa constitución, de mamotreto de constitución de 2008, que al final del día lo que hicimos es bloquear la inversión privada. Es un absurdo, un país así no sale adelante, es como decir quiero ganar una maratón pero voy a vendarme un pie, voy a amputar un pie. No voy a llegar lejos, no voy a ganar una maratón si me amputo un pie. Necesito los dos pies para caminar y para correr y para poder ir lejos. Entonces, el Ecuador tiene que dar un cambio radical. Y el cambio radical implica, voy a abrir la puerta a toda inversión. Quiero que haya inversión pública, privada, mixta, nacional, internacional, regional, subregional, multinacional, toda inversión que se pueda conseguir es bienvenida. Ese es el cambio de mentalidad, porque es un cambio de mentalidad en los ciudadanos que necesitamos para poder salir del subdesarrollo. Economista Alberto Acosta, ¿y cuál cree usted que es el mensaje o la jugada de aquellos que se oponen a esta concesión del Campo Sacha? ¿Por qué lo dicen no, no, que no le va bien al país, pese a que son 1.500 millones de dólares, que le viene bien para la inversión en educación, salud, incluso dotar a la policía o a las Fuerzas Armadas con más equipos? O sea, si se ve ese escenario, le viene bien al país, pero hay ciertos políticos o ciertos grupos políticos que rechazan de forma categórica. ¿Cuál será la jugada o cuál es el mensaje que ellos quieren dar? Miren, los políticos ya los conocemos, son claros. Si no es conmigo, es con nadie. Entonces el juego de los políticos es cuando están en el poder tratan de hacer las cosas, pero el que no está en el poder trata de acabar, de destruir a quien está en el poder. Y ese juego continúa al infinito, porque los políticos se suceden unos a otros, entonces mientras a uno le toca el poder, todos los demás juegan a bloquearle, a destruirle, y cuando le toca al siguiente, todos los demás hacen la misma jugada. Al final del día, los damnificados somos los ciudadanos. Un país que camina sobre su propio terreno, que el borre y va de nuevo con cada presidencia, porque todo lo que hizo el anterior estuvo mal, absolutamente todo. Entonces hay que empezar de cero nuevamente. Un país que no avanza. Ese es el resultado, pero ese es el juego de los políticos, porque a los políticos no les interesa sacar a la población de la pobreza, no les interesa que el país avance, lo que les interesa es llegar al poder, acumular votos, y la mejor estrategia que encuentran para llegar al poder es atacar, lograr que quien esté en el poder de turno fracasa. No se dan cuenta que el que fracasa no es el político, ya vemos cómo los políticos se van a exilios dorados, viven en el viejo continente de una manera muy cómoda, mientras que nosotros los ciudadanos sí nos quedamos en un país que no avanza, donde no hay suficiente empleo, donde la única característica permanente es el subdesarrollo. Así es, cuando al político, al funcionario público se lo elige para servir y no para servirse, como mensaje, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar, economista, mañana? Porque el presidente de la República lo dijo que hasta las 9 de la noche de este martes 11 de marzo termina el plazo si no se entrega ese 1.500, la cantidad de 1.500 millones de dólares por parte de esta empresa internacional sobre el campo Sacha. ¿Cree que de pronto se concrete o no se concrete, aunque esta empresa ha pedido más plazo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué cree usted? Me llama mucho la atención esa decisión del presidente cuando en lo que se negoció fue un plazo mayor, un plazo de 30 días. Correcto. Hay que respetar lo que se ha negociado. Hay que tener los plazos negociados y de esa manera demostrar la seriedad que tenemos como país.
Y además no me hace sentido que se concrete una operación de este tipo antes de la segunda vuelta. Una operación tan grande, sobre todo cuando el adversario, que tiene posibilidad de llegar a Carondelet, dice yo voy a borrar todo y voy a empezar todo de nuevo. Entonces, ¿qué sentido, qué riesgo implica para una compañía? No estamos hablando de poner 1.000 sucres, $1.000. Estamos hablando de poner 1.500 millones de dólares. Entonces, esa cantidad de dinero realmente tiene que estar justificada con una seriedad, con una institucionalidad, con una seguridad desde el lado contractual y no puede estar en juego a pocos días de una campaña electoral para después finalmente que termine diciendo el que llega, dice, no, no me gustó, así que voy a rehacer todo, voy a cambiar todas las reglas, que lamentablemente así es el país del borre y va de nuevo, el país que camina sobre su propio terreno. Economista, gracias por estar con nosotros. Fue el economista Alberto Acosta Borneo. Gracias por estar acá en WQ Radio, WQ Noticias. Muchísimas gracias, es un gusto. Gracias. Miren ustedes temas importantes que se han desarrollado en torno a la economía y